una bienvenida a todos. Gracias por conectarse y estar aquí en este primer seminario de seminario virtual de IPv6 que estamos organizando en LACNIC. Queríamos hacer algo diferente, tratar de llegar a más gente. Y bueno, se nos ocurrió utilizar esta plataforma que teníamos a la mano. Quizás inicialmente no sea la mejor plataforma, pero bueno, estamos empezando con este esfuerzo. Y eventualmente, conforme hagamos más seminarios, iremos mejorando más la interactividad y la plataforma y todo para tener incluso acceso a más personas, porque hubo mucho interés, hubo algunas personas que no les pudimos dar acceso al evento, pero los iremos mejorando próximamente. Si pueden poner sus audios en mute, es el botoncito rojo que aparece por allí. Si no, yo también aquí puedo controlar el mute y lo puedo poner. Hay un iconito como de una mano por allí, que es más o menos como levantar la mano si quieren hacer una pregunta a Jordi en algún momento, y eso sirve para que la persona que está hablando sepa que alguien quiere hacer una pregunta y bueno, pueda detenerse un poco y preguntarle a la persona. Bueno, creo que eso es todo. Les presento a Jordi. Jordi es una de las personas con más experiencia en la parte de IPv6. Él nos ayuda muchísimas veces, tanto en LACNIC como en otras regiones. También él ha dado seminarios y tutoriales y workshops. Él trabaja en España. Y bueno, muchísimos de ustedes ya lo conocen. Y bueno, él va a hablar sobre mecanismos de transición a IPv6. Y bueno, les cedo la palabra a Jordi. Bueno, buenas tardes o buenos días, creo que para vosotros, para todos o para casi todos, dependiendo de dónde estéis ubicados. Yo es la segunda vez creo que voy a utilizar esta plataforma, con lo cual espero que si levantáis la mano sea capaz de veros, porque yo ahora mismo no veo ninguna mano en mi pantalla, pero bueno, ya iremos avanzando. Yo creo que es muy importante que lo hagamos interactivo para que, aunque solo es una hora, para que sea más didáctico, pero en cualquier caso mi idea es hablar durante unos 20-30 minutos y luego dejar tanto tiempo como sea necesario para preguntas. Pero insisto en que si tenéis cualquier duda vayáis preguntando sobre la marcha, ¿no? Lo que también veo es un chat. Si creéis que es más fácil lanzar una pregunta en el chat, pues también a través del chat lo podemos ir gestionando. Bueno, básicamente, como decía Arturo, nosotros estamos trabajando efectivamente, hoy estoy en España, pero la realidad es que estamos haciendo transición tanto a nivel de formación de ingenieros en todo el mundo como despliegue real, y mi idea de esta charla es explicaros un poco por encima, sin entrar excesivamente en demasiados detalles técnicos, salvo que tengáis dudas en concreto, algunos de los mecanismos de transición y cuál es nuestra experiencia en diferentes proveedores. Bueno, vamos a ver. Ups. No sé si sigo ahí. Arturo, ¿tú me oyes? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, se me fue totalmente la pantalla del navegador, pero bueno, si me oís no hay ningún problema. Lo único que si ves que alguien levanta la mano, como yo no tengo la pantalla ahora mismo del WebEx, tú mismo le das paso, ¿de acuerdo? Para no tener que volver a conectarme de nuevo. Bueno, lo que decía es que vamos a intentar explicar cuál es nuestra perspectiva y lo que nosotros habitualmente recomendamos a los diferentes operadores. Básicamente los mecanismos de transición los clasificamos en tres grupos. Por un lado tenemos lo más importante, que es lo que llamamos doble pila, dual stack. Básicamente, cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de IPv6, vimos que era imprescindible mantener la compatibilidad con IPv4, dado que IPv6 es un protocolo totalmente diferente, aunque sea IP. No están pasando el... ¿Perdón? No, creo que había un audio que no estaba muteado, ya hice el mute. Ah, vale, ok. Bien, entonces, el primer grupo, como digo, de los mecanismos de transición es precisamente la coexistencia o la doble pila. Es importante también, cuando hablamos de transición, entender que esto no es una migración. Migración tiene la connotación de ruptura. Nosotros no rompemos con la Internet actual con IPv4 porque precisamente lo que queremos es evitar que las aplicaciones existentes con IPv4 hoy en día dejen de funcionar. Y cuando hablamos de doble pila, esto implica también
que las direcciones IPv4 pueden ser perfectamente direcciones privadas. En ningún caso se habla de que la doble pila tengan que ser direcciones públicas IPv4, sino que perfectamente, como digo, pueden ser privadas IPv4 y, lógicamente, direcciones globales IPv6. La doble pila puede parecer que tiene un coste importante porque son dos pilas, pero sin embargo en la mayoría de los dispositivos, cuando hablamos de servidores, cuando hablamos de ordenadores, de desktops, de laptops, esto no tiene un coste importante. Sí que lo tiene, por ejemplo, en dispositivos más pequeños como podrían ser sensores o como podrían ser teléfonos celulares. Es algo de lo que hablaremos más adelante. El segundo grupo de mecanismos de transición sería lo que llamamos túneles. Los túneles todos los hemos usado de algún modo u otro. Cuando hablamos de VPNs, redes privadas virtuales, en realidad son túneles. Son túneles que se construyen de diferentes formas, por ejemplo con IPsec o con otros mecanismos como puede ser protocolos de encapsulado en capa 2, L2TP, por ejemplo, etcétera, ¿no? Realmente luego me voy a centrar mucho más en túneles. Quiero hablar primero del tercer grupo. Y el tercer grupo de mecanismos de transición es lo que llamamos traducción, los mecanismos de traducción. Los mecanismos de traducción se hicieron en un primer momento pensando en que pudiera ser necesario que hubiera plataformas que solo tuvieran soporte IPv4 y tuvieran que hablar con plataformas que solo tuvieran soporte IPv6. Entonces, en este caso había que hacer una traducción. Originalmente se pensó esto pensando que los servidores web iban a tener una velocidad de adopción de IPv6 mucho más lenta que los clientes. Y en realidad no ha sido así, porque la mayoría de los sistemas operativos tienen su versión cliente y servidor. Por ejemplo, hablamos de XP y Windows 2003, o Vista o Windows 7 y Windows 2008. Y en todos los casos, tanto la versión cliente como servidor tiene soporte de IPv4 y IPv6. Por ello, precisamente, y viendo los problemas de la traducción, porque una traducción nunca es perfecta y complica mucho el desarrollo de lo que se llaman pasarelas específicas a determinadas aplicaciones, en inglés sería ALGs, Application Level Gateways, se decidió en IETF descatalogar los mecanismos de traducción. De hecho, el mecanismo de traducción que se extendió más rápidamente, como decía, para dar sobre todo soporte a plataformas HTTP, es decir, a servidores web, fue el NATPT. Y al cabo de unos años se decidió que NATPT tenía que ser descatalogado como estándar. Y de hecho no es estándar y no se recomienda más. Bien, hasta ahí el tema de los mecanismos de traducción. El problema se produce cuando hemos sido más lentos de lo que inicialmente se había previsto en el despliegue de IPv6 de una forma global. Al enlentecerse ese despliegue, ya no va a ser tan fácil dentro de quizás un año y medio, va a depender en diferentes regiones, de poder seguir dando direcciones IPv4, aunque siempre vamos a tener la posibilidad de direcciones IPv4 privadas, pero ya no va a ser tan fácil dar direcciones IPv4 públicas a todos los dispositivos. Y me voy a centrar concretamente en el caso de la telefonía celular. Imaginaros los millones de teléfonos celulares que van a seguir creciendo en los próximos años y a los cuales ya no se les va a poder dar direcciones IPv4 públicas. Habrá operadores que su base de clientes les permita seguir dándoles a los teléfonos celulares direcciones privadas, por ejemplo, de la red 10. Pero hay casos, como pueden ser operadores que tengan varios millones de usuarios en una única red, que la red 10 sea insuficiente. Eso ha sido el caso, por ejemplo, de Comcast, aunque no es un proveedor celular, es un proveedor de cable, o de SoftBank también, es otro proveedor de cable. Comcast es de Estados Unidos y SoftBank es de Japón. Entonces, en estos casos, la red 10 ya no les es suficiente para seguir creciendo su conectividad a los usuarios que ya tienen hoy en día. Con lo cual, en IETF estamos trabajando, y aunque todavía no son estándares, estamos trabajando en nuevos mecanismos de traducción, y uno de ellos, relativamente sencillo, es lo que llamamos NAT64. NAT64 lo que permite es tener una única dirección IPv4 que nos sirve a muchos usuarios, por ejemplo, insisto, usuarios con teléfonos móviles que ya solo van a tener dirección IPv6 y no van a tener más dirección IPv4. ¿Ok? De esta manera, esos usuarios con teléfonos celulares que no van a tener dirección IPv4 van a poder seguir accediendo a través de NAT64, que tiene un complemento que es DNS64, que es opcional, pero normalmente van a funcionar a la par,
para poder acceder a aquellos contenidos que al principio de la etapa de transición quizás todavía no estén disponibles con IPv6. Lógicamente, la idea es que al final todos los contenidos estén con IPv6 y evitemos la traducción. Porque la traducción, como decía antes, tiene muchas limitaciones y nunca va a ser perfecta. De hecho, NAT64 solo permite traducción de TCP, UDP e ICMP. Cualquier otro protocolo no puede ser traducido. Y precisamente en IETF hemos tomado la decisión de que no queremos traducir más protocolos. Además, NAT64 tiene implicaciones, por ejemplo, que rompe el funcionamiento de DNSSEC. Es decir, que no es algo perfecto, es algo simplemente para salir del paso en esta primera fase de la transición, en el momento en que se empiecen a terminar de verdad las direcciones en una determinada red y ya no podamos tener dispositivos con doble pila. ¿Ok? Entiendo también que esto es una situación que no necesariamente se va a dar en todas las redes, aunque puede haber decisiones de algunos operadores de que por simplificar su red o porque los dispositivos móviles sean más baratos porque tienen una sola pila o consuman menos batería, porque ese es otro importante elemento en las redes celulares, que los dispositivos utilizando NAT con IPv4 tienen que enviar keep alives o paquetes digamos, para mantener los puertos abiertos, y eso supone un coste de batería y de enlace de radio que al operador le cuesta bastante dinero. Bien, hemos hablado entonces, yo creo que lo suficiente de la doble pila y entiendo que todo el mundo lo conoce, y por otro lado hemos hablado de la traducción. Vamos a volver a lo que son los mecanismos de túneles. Dentro de los mecanismos de túneles podemos hablar básicamente de dos grandes grupos. Tenemos los mecanismos de túneles que se tienen que configurar y de los mecanismos de túneles automáticamente configurados. Vamos a hablar primero de los que se configuran automáticamente, y en este caso voy a hablar de dos tipos de mecanismos. Por un lado 624 y por otro lado Teredo. 624 es un mecanismo de túneles que está pensado para aquellas redes que o bien es un PC conectado, por ejemplo, con un módem, y por tanto la dirección IPv4 pública la recibe el PC directamente, el módem es capa 2, no es nivel 3, o bien hay un router, por ejemplo una red corporativa, cuyo ISP no le esté dando todavía acceso nativo a IPv6 y sin embargo tiene una dirección IPv4 estática. Entonces, tanto en el caso de un módem como de un router con una dirección IPv4 estática, lo que hace 624 es, de una forma automática, permite generar una dirección IPv6 que es un poco especial. Es una dirección IPv6, como digo, automática, no depende del operador, y eso permite una comunicación peer-to-peer entre redes o máquinas que estén detrás de 624. En este caso 624 es perfecto porque es una comunicación peer-to-peer y siempre funciona. El problema con 624 ocurre cuando estos clientes que están utilizando 624 necesitan acceder a redes IPv6 que no utilizan 624. Por ejemplo, queremos acceder a google.com y google.com no ha configurado 624 en su red. En el momento que Google no ha configurado 624 en su red, que sus servidores no tienen acceso directo a 624, necesitamos la ayuda de lo que llamamos los relés 624. Estos relés 624 están operados por muchos operadores en el mundo, pero están operados de una forma no siempre perfecta. A veces se convierten en agujeros negros, se pierde tráfico, o hay quien está filtrando los protocolos de encapsulado, concretamente el protocolo 41, que es como se encapsula IPv6 en IPv4 para 624, y se piensa que puede estar ocurriendo un fallo que se calcula que como mucho puede estar en torno al 1% de las conexiones 624. Bueno, 624 en general, y no solamente 624, sino conexiones no configuradas de mecanismos de transición automáticos. ¿Cuál es la solución que nosotros recomendamos y que no es 100% eficaz, pero resuelve bastantes problemas de 624? La solución es que los operadores, incluso grandes redes como pueden ser campus universitarios, etcétera, provean sus propios relés 624. Un relé 624 es relativamente sencillo de configurar, se puede configurar con 2 o 3 líneas de Cisco iOS, por ejemplo, y tiene la ventaja de que por lo menos el camino de salida garantizas que esté funcionando sin necesidad de un relé externo. ¿Ok? Dependiendo de cómo sea la vuelta, es posible que los proveedores de contenidos tengan habilitado, no es un relé 624, pero hace la función de relés. En realidad es como configurar un servidor
que tiene soporte de IPv6 nativo de 624, lo que se llama un 624 server, o bien es posible que el camino de vuelta esté funcionando perfectamente, porque además en la mayoría de los casos es más la ida lo que falla que la vuelta, por lo menos lo que hemos podido comprobar hasta ahora. Bien, 624, como decía, requiere una dirección IPv4 pública. Por otro lado, hay un mecanismo similar, que es Teredo, que en este caso no requiere una dirección IPv4 pública en las máquinas, sino que simplemente utiliza la dirección IPv4 pública que tiene el NAT. Y además permite precisamente atravesar NAT, cosa que con 624 no siempre es posible. El funcionamiento de Teredo es relativamente parecido al de 624. El tráfico, en este caso, en lugar de encapsularse en IPv4 directamente, con protocolo 41 se encapsula en UDP sobre IPv4, y exactamente igual, cuando hay una comunicación peer-to-peer, se produce sin ningún problema entre los dos extremos, siempre funcionando perfectamente. Sin embargo, cuando de nuevo accedemos a Google utilizando Teredo, lo que puede ocurrir es que efectivamente de nuevo los relés, en este caso relés Teredo, que están desplegados por diferentes puntos, también es verdad que hay muchísimos menos relés Teredo que 624, en el caso 624 creo que se cuentan como 100 y pico relés ya en todo el mundo, en Teredo yo no sé si llegan ni siquiera a 50 aproximadamente. Entonces, en el caso de los relés Teredo ocurre lo mismo, hay que desplegar los relés Teredo y es una buena recomendación desplegar esos relés internamente. Ojo que la cuestión, para garantizar que lo entendemos, es que, lógicamente, lo mejor que puede hacer un operador para dar soporte IPv6 en su red es siempre doble pila. Y si no se puede hacer doble pila, lo ideal sería mecanismos de transición propios de la red del operador. Cuando hablo de Teredo y de 624 es algo que está en las redes de los usuarios, que está en sus máquinas y que aunque no queramos, lo van a estar utilizando, con lo cual se trata de desplegarlo para evitar que tengan problemas esos usuarios. Desde luego, si el operador puede desplegar otros mecanismos de transición, son muchísimo mejores siempre que 624 o Teredo. Y ahora vamos a hablar de esos otros mecanismos de transición de los que disponemos, ¿no? En realidad en IETF hemos desarrollado probablemente, pues no sé, del orden de 40 o 50 mecanismos de transición. Por ejemplo, 6RD. 6RD es una modificación de 624 que permite a un operador tener más control de la transición. ¿Cuál es el inconveniente de 6RD bajo nuestro punto de vista con una experiencia práctica de despliegue en diferentes operadores? Que 6RD requiere cambiar el CPE, el router que tiene el usuario. Y además, en este momento, hay muy pocos routers que tengan soporte de 6RD. Y además, de momento, solo hay un fabricante que tenga soporte de los gateways 6RD que hay que desplegar en la red del operador. Es decir, 6RD tiene un inconveniente de coste que prácticamente yo diría que es equivalente, si no incluso superior, a lo que sería desplegar en la mayoría de los casos, no digo que estos sean todos, IPv6 nativo en la red del operador. Es decir, nuestra recomendación en general es 6RD, hay que verlo, Cisco es cierto que lo está recomendando y empujando muy fuerte, pero 6RD hay que verlo como un mecanismo que en la mayoría de los casos no va a ser necesario. Podemos optar por una doble pila directamente antes que hacer la inversión de reemplazar los CPEs para dotar de infraestructura 6RD a toda una red de un ISP. ¿Ok? Esto sería una opción. Otra opción que podemos hablar son lo que llamamos los tunnel brokers. Los tunnel brokers consiste que en lugar de configurar túneles de una forma manual, es decir, si yo tengo 5.000 clientes, configuro manualmente 5.000 túneles, lo cual es evidentemente una barbaridad. Los tunnel brokers nos permiten tener una interfaz que muchas veces es una interfaz gráfica, una página web o algo parecido, XML, que nos va a permitir que los usuarios se registren y automáticamente tengan direcciones propias de nuestra red, cosa que en el caso de 624 y de Teredo, no lo he comentado en Teredo, pero son direcciones de un prefijo específico que es 2002/16 en el caso de 624 y 2001/32 en el caso de Teredo. Sin embargo, la realidad es que los tunnel brokers, aunque hay servicios públicos gratuitos de tunnel broker, no han tenido éxito tampoco. Nosotros en IETF, o todos los trabajos que hemos hecho y que creemos que puede tener bastante sentido en muchos casos, dado que sobre todo las plataformas que hay hoy en día de usuario
Me refiero a plataformas como Windows XP, bueno, XP no, perdón, Windows Vista, Windows 7 y por supuesto Mac OS, Linux, BSD, etcétera. Es lo que llamamos softwires. Softwires son túneles que se pueden configurar de una forma bastante automática a modo de VPNs. Y son VPNs con soporte IPv6. De hecho, son VPNs con L2TP. Es decir, es una forma bastante interesante de desplegar, sobre todo en aquellos ISPs que ya tienen soporte de L2TP en su infraestructura, de desplegar soporte IPv6 sin necesidad de reemplazar los CPEs, porque estos túneles también atravesan los NAT. Hay otro tipo de mecanismos de transición que también se está hablando bastante de ello. Habéis oído seguramente hablar de Carrier Grade NAT, CGN. Es un mecanismo de transición que, de nuevo, pienso que son para casos muy concretos, y voy a mencionar de nuevo el caso de Comcast o el caso de SoftBank. Se trata de un mecanismo de transición que nos permite tener doble pila en la red del usuario final. Sin embargo, el enlace entre el usuario final o su CPE y el ISP va a ser solamente IPv6, y lo que se entrega a cada usuario final son las mismas direcciones IPv4. Por ejemplo, 192.168/16. Todos los usuarios del ISP van a tener las mismas direcciones. ¿Qué permite esto? Que aun en el caso de un agotamiento total de las direcciones IPv4 y aun en el caso de que el ISP sea tan grande que la red 10 no sea suficiente para atender a todos sus usuarios, podría multiplicar indefinidamente su capacidad de conectar usuarios, porque todos recibirían el mismo bloque IPv4. Y lo que hace Carrier Grade NAT básicamente es, con el protocolo Softwire, trasladar el problema del NAT al core del operador. Es decir, el CP del usuario final deja de tener la funcionalidad de NAT, se convierte en un bridge básicamente, o en un router pero sin NAT, y pasa a ser un gran NAT, que por eso se llama Carrier Grade NAT. Tiene una nomenclatura más compleja, pero así es como casi todo el mundo lo recuerda, para permitir esa multiplicación de las direcciones de una forma totalmente artificial, con lo cual evitamos tener ningún límite de usuarios en una red. Insisto que también hay grandes fabricantes que están apostando por esta tecnología. Sin embargo, nuestro punto de vista con la experiencia de despliegue en muchas redes es que es un mecanismo muy costoso, puede exigir también el reemplazo de los CPEs, casi siempre lo exige, y solamente tiene sentido en aquellos casos en los que el operador es tan grande que la red 10 no le es suficiente para entregar direcciones privadas a todos los usuarios. Es decir, que insisto que hay aquí un problema también de coste, porque ahora mismo están ofertándose los Carrier Grade NAT en $1 millón cada caja por parte, por ejemplo, de Cisco. Y esto es un precio de algo que todavía no es estándar, aunque creemos que lo va a ser en cuestión de semanas, probablemente en un mes, que tenemos la próxima reunión del IETF en Praga. Yo creo que de allí, si no está cerrado, va a estar prácticamente cerrado ya como estándar. Y lo malo es que todavía no se ha dado desde Cisco una respuesta concreta y veraz de cuánto puede escalar un Carrier Grade NAT. Es decir, si yo tengo 1 millón de clientes, ¿basta con una sola caja o necesito 10 o necesito 100? Porque lógicamente el impacto del coste es muy importante. Bueno, yo creo que más o menos he hablado de todos los mecanismos de transición más importantes que nosotros estamos viendo. Hay muchas derivaciones de todos estos mecanismos de transición, pero creo que lo importante en cualquier caso es pensar que si reemplazamos CPEs, y que es algo que a más o menos plazo vamos a tener que hacer sí o sí, puede ser más eficaz ir a una red totalmente dual stack o una red que utilice IPv6 en los enlaces a los usuarios finales y solamente se utilicen direcciones privadas en el interior de las redes, y se encapsule ese tráfico IPv4 hasta los extremos de la red del ISP en túneles, por ejemplo, L2TP u otros muchos mecanismos. Nosotros creemos que eso va a ser a medio y largo plazo lo que más facilidad va a tener, hasta que llegará un momento que el tráfico IPv4 va a ser tan escaso que probablemente incluso en las redes de los usuarios desaparezca prácticamente ese tráfico, ¿no? No sabemos si eso van a ser 4, 5 años o 10. Es difícil predecir realmente con exactitud esa cifra. No sé si ya quizás alguien tiene alguna
alguna pregunta y vamos avanzando en la dirección que vosotros mismos marquéis. Arturo, ¿alguna pregunta por tu parte? Hola, Jordi, habla Carlos Martínez, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? No, por ahora no tenemos preguntas, pueden continuar nomás. Seguimos. Bueno, la verdad es que yo había planificado 30 minutos, con lo cual no sé ahora mismo si me queréis dar alguna pista de qué tema creéis que puede ser interesante, aunque no sea una pregunta. Pensé que la gente se iba a animar con más preguntas y vamos a desarrollar la hora completa con el resto. Sí, veo aquí una pregunta de Liana Patricia. Finalmente, ¿sería recomendable inicialmente usar tunneling al interior IPv4? Sí, a ver, la situación es la siguiente. La situación es que desplegar IPv6 en una red de un operador realmente no es tan complejo y en general no suele ser extremadamente caro. Es decir, la mayoría de las redes de los operadores hoy en día tienen equipos que tienen una antigüedad inferior a 4 o 5 años, con lo cual la mayoría de los equipos van a tener soporte IPv6. Podemos encontrarnos con routers demasiado antiguos, eso cada vez es más raro. Sí que a veces nos encontramos con situaciones en las que, por ejemplo, los firewalls no son actualizables a IPv6 o el fabricante no quiere dar una licencia porque quiere que compres un nuevo modelo más moderno. O nos hemos encontrado casos, por ejemplo, en el que los equipos de voz sobre IP tampoco tienen soporte IPv6, ¿no? Con lo cual también aquí hay que hacer una inversión de reemplazar esos equipos si no hay una nueva licencia o un nuevo software para actualizarlos. Con lo cual, el problema normalmente no suele estar en el interior de las redes de los ISPs, sino que suele estar más mirando hacia los extremos, ¿no? Es decir, básicamente el problema puede ser desde el propio equipamiento que tenga el ISP en los extremos, pues por ejemplo equipos BRAS, etcétera, para lo que es el acceso a banda ancha, o sobre todo, lo que yo comentaba antes, que hacer la transición a doble pila de toda la red implica reemplazar todos los CPEs. Y si yo soy un ISP que tengo 1 millón de clientes, yo no puedo, aunque me cueste solamente 20 o 25 dólares cada CPE, yo no puedo invertir 1 millón de veces 25 dólares por cada cliente, porque no tengo forma de amortizar eso rápidamente, salvo que sea capaz de recuperar esa inversión con nuevos servicios y aplicaciones que ahora mismo tampoco están disponibles de forma global, ¿no? Empieza a haber algunas aplicaciones, algunos servicios, pero todavía no está tan generalizado. Con lo cual, efectivamente, el mecanismo más habitual para acceder a IPv6 en la última milla sigue siendo túneles. Cualquiera de los mecanismos de túneles que he comentado antes sería válido. Desde luego, una de las recomendaciones podría ser, como decía antes, softwires. Alguien preguntaba por aquí, Pedro decía de DSLite. Bueno, pues DSLite precisamente es una versión de Softwire. DSLite es un túnel básicamente L2TP en una versión, digamos, un poquito reducida, pensando en funcionar en combinación con un carrier grade NAT. Eso es lo que es precisamente DSLite. Estoy recordando ahora, según estoy hablando, de unos mecanismos que tampoco he comentado y que tienen mucho sentido, sobre todo cuando por lo que sea la propia red del operador no puede ser completamente doble pila o cuando el operador tiene clientes corporativos que utilizan MPLS. Entonces, en estos casos también existe lo que llamamos 6PE o 6VPE, que básicamente es utilizar IPv6 en los equipos de los extremos de la red, con lo cual MPLS hace transparente la transición a IPv6 y exactamente del mismo modo se pueden desplegar redes MPLS VPN con IPv6, que es 6VPE, ¿no? Es decir, que son otros mecanismos que también están ayudando en este sentido. No sé si con eso he contestado un poco a la pregunta de tanto de Pedro como de Eliana. Aló, buenos días. Sí. Mi nombre es Eliana. Pues mi pregunta es como particular, realmente nosotros hasta ahora en la universidad estamos pensando en
empezar a migrar o mirar cómo hacer para pasar a IPv6. Inicialmente estamos hasta ahora haciendo el requerimiento al ACNIC para tener un pool de IPv6. Nosotros tenemos un pool de IPv4, pero pues ¿Correcto? hasta ahora me estoy planteando cómo hacer ese plan piloto de pronto para colocar las salas de cómputo en IPv6, pero realmente no he pensado en cómo migrarlas ni nada. ¿Cómo hacer la transición? Sí. Bien, Exactamente. mira, lo primero que tienes que hacer básicamente es hacer una pequeña auditoría de los equipos que tienes en tu red. Es decir, el equipo más importante obviamente va a ser el que conecta tu red. No sé si tenéis uno o varios proveedores de Internet o si estáis conectados a redes como Clara o la red académica de tu país, etcétera. Entonces, tenéis que ver si los primeros equipos que hay que investigar, evidentemente, son los equipos que van a hacer BGP, porque entiendo que si tenéis direcciones directamente vais a estar corriendo BGP en ese router, y vais a tener que confirmar que ese router, sea del fabricante que sea, con la versión actual de software o con una versión más moderna, tenga soporte IPv6. Ese Pues sería en este momento nosotros como tal tenemos un router de borde, tenemos 2 ISP y estamos conectados también a la red académica. correcto. Entonces, pues, Y ese router o routers están corriendo ya BGP con IPv4, ¿correcto? sí, exactamente, tenemos ahí BGP y es nuestro sistema autónomo. Obviamente, con el mismo sistema autónomo, con el prefijo que vais a recibir del ACNIC, vais a tener que estar corriendo también BGP para IPv6. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso es hacer ese mismo análisis del resto de los routers de vuestra red, de todo lo que sea nivel 3 y superior, lógicamente. Quiero decir, si hay firewalls, si hay balanceadores de carga, etcétera, etcétera, para ver qué actualizaciones de software o de hardware necesitáis hacer. ¿Ok? Entonces, yo entiendo que vosotros tenéis un solo campus o hay líneas de comunicaciones que no sean nivel 2 en otros campuses. Porque todo lo que Nosotros es el solo nivel 2 tenemos un obviamente va a campus. ser transparente. Sí, perdona, no te he oído. Nosotros solo tenemos un campus y pues nuestro router de borde es uno solo, que ahí es donde llega todo, que es un 3945 Cisco. Correcto. Bueno, pues entonces es básicamente lo que te he dicho. Es decir, realmente dentro de vuestra red no deberíais de necesitar hacer tunneling, ¿ok? Dentro de vuestra red, salvo que haya algún equipo que haya que hacer un bypass, digamos, y ahí saltarlo con un túnel que no se puede actualizar por la razón que sea. Pero en general Por no ejemplo, un necesitáis checkpoint. hacer túneles. Por ejemplo, puede que necesitéis poner, si el checkpoint no es actualizable, pues es posible que necesitéis poner en marcha, por ejemplo, un firewall IPv6 con una máquina Linux, sería una opción, ¿no? Pero en ese caso ni siquiera haría falta un túnel, creo, habría que estudiar el caso concreto, ¿no? Lo que sí que es importante es que, lógicamente, estudiéis con vuestros upstreams, con vuestros proveedores de Internet, si ellos ya soportan doble pila para que ese router de borde lo configuréis de forma nativa con doble pila, o si también tenéis que establecer túneles contra uno o varios de esos ISPs. Eso sí que es importante que lo estudiéis. En este caso, como son pocos túneles, yo recomendaría que fuesen túneles manualmente configurados, si es necesario hacer túnel. Desde luego, ningún túnel 624, ningún túnel de ningún otro tipo, manualmente configurados. Túneles, concretamente serían túneles con protocolo 41, 6in4, o a veces los ISPs te pueden decir que prefieren utilizar GRE, ¿ok? Son las dos opciones de túneles que habitualmente se utilizan para conectar un ISP o una universidad en este caso con los upstream providers, con los ISPs. Ahora sí que te he resuelto totalmente la duda, ¿correcto? Señor, gracias. Bien, Pedro preguntaba algo de SLI, no sé si un poco también con lo que he contestado tenía resuelto Pedro Torres. Ok, perfecto. Y la otra pregunta que estoy viendo aquí es de Jesús Velázquez. Vamos a ver. ¿Qué equipos nos recomiendas para última milla? Bueno, pues aquí un poco la pregunta va a ser la misma que en el caso de Liana. Vosotros, si sois una universidad, seguramente vais a tener un equipo de borde con el ISP o ISPs. No sé si es vuestro caso, si me lo puedes confirmar. No sé si sigue en línea Jesús Velázquez, que me ha hecho esta pregunta.
Bueno, voy a explicarlo de nuevo por si él no está o hay otra persona que le interese un poco también la misma pregunta. Básicamente, cuando tenemos una red corporativa, y corporativa puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser muchos tipos de organizaciones. En estos casos, lo más adecuado va a ser siempre intentar que el ISP nos facilite soporte IPv6. Si es posible doble pila, es lo ideal. Si no, establecer un túnel contra ese mismo ISP o contra otros ISPs. Por ejemplo, Hurricane Electric es un proveedor de servicios IPv6 que ofrece túneles gratuitos, incluso permite hacer BGP con ellos. Es decir, que eso sería una opción en el caso de que vuestro ISP no dé soporte IPv6 ahora mismo, ni siquiera con túneles. En estos casos, prácticamente cualquier router corporativo debería de tener, hoy en día, por actualizaciones que se suelen hacer por cuestiones de parches, de seguridad, etcétera, debería tener suficiente para resolver este problema. ¿Alguna pregunta más? Otra preguntita, ya digamos, resolviendo un poco lo del borde, si uno se vaya, digamos, a unos equipos que va a migrar a IPv6, ellos, como decía usted, manejarían una dirección global IPv6, o sea, ahí ya sería como por decir una dirección pública, o ¿cómo se manejaría? Sí, cuando hablamos de IPv4 se hablan de direcciones públicas, cuando hablamos de IPv6 se hablan de direcciones globales. Entonces, efectivamente, tú vas a recibir un prefijo del ACNIC o del ISP, según corresponda, y ese prefijo es el que lo podéis encaminar de alguna manera, igual que ahora mismo hacéis con las direcciones públicas IPv4, es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia. ¿Te respondo con eso a la En ese pregunta? caso se hablaría de segmentar la red y de dar los accesos respectivos. Sí, lógicamente, si tú recibes un /48, que es lo más habitual, lógicamente tú vas a tener que hacer un plan de direccionamiento, un plan de numeración, a veces se dice, para ver cómo entregas tus direcciones a las diferentes entidades dentro de tu organización, universidad o el tipo de organización que sea. Es decir, al igual que tú has tenido que hacer un plan de direccionamiento con IPv4, exactamente tienes que hacer un ejercicio parecido. Puede que coincida incluso un poco la discriminación de los diferentes departamentos, pero puede ser una oportunidad también para mejorar el plan de direccionamiento actual. No oigo a alguien hablar, pero no oigo nada. A ver, como no oía, voy a contestar aquí alguna pregunta que tengo. Vamos a ver. Tengo de Valerio, una implementación basada en túneles me parece operable a baja escala. Efectivamente, es lo que he comentado antes. Una implementación de túneles manualmente configurados no tiene sentido para más de, digamos, una docena de túneles. Es decir, yo utilizaría túneles manualmente configurados en el caso de un despliegue piloto, por ejemplo, con media docena de clientes, o en el caso de que mis ISPs, mis upstream providers, no tengan soporte doble pila. En ese caso, puedo utilizar perfectamente 2, 3, 4 túneles manualmente configurados. Ahora, una adopción a gran escala de un usuario, de una red de banda ancha de 5 millones de clientes, incluso ya no de 5 millones, de 4.000, 5.000 clientes, no tiene sentido para nada túneles manualmente configurados. Por eso, en esos casos, hay que hablar de, si no se puede desplegar IPv6 doble pila, que sería la solución siempre ideal, utilizar mecanismos de transición que nos permitan configurar los túneles de forma automática. Bien puede ser un túnel broker, aunque no ha tenido éxito, esa es la realidad, o bien puede ser un sistema, por ejemplo, de softwires, que es L2TP, o puede ser otros muchos sistemas de túneles que se configuran sin necesidad de estar configurando de forma manual cada uno de esos miles o millones de túneles. Pero es perfectamente escalable, es decir, son mecanismos de transición que están pensados para túneles. Haceros a la idea de que hoy en día
tenemos redes de ISPs con millones de VPNs y eso perfectamente es escalable, es decir, se ha diseñado para que sea así, no tiene por qué haber ningún problema. Obviamente, insisto, lo ideal es ir cuanto antes a una doble pila y es posible que dentro de algunos años esa doble pila desaparezca y ni siquiera los enlaces tengan ya IPv4. ¿Contesto a vuestra pregunta en este sentido? Esta es una pregunta de Valerio. No sé si le he contestado a Valerio con esto. Si es así, sigo. Tengo aquí otra pregunta de las restricciones con VLANs. Bueno, pues las VLANs no cambian en absoluto entre IPv4 y IPv6. Es decir, no hay absolutamente ninguna diferencia, ¿no? Me seguía preguntando Jesús Velázquez, necesitamos una referencia buena de router de borde. Realmente es difícil, sin conocer la red, de qué tipo de router hablamos. Entiendo que puede ser también una universidad y va a depender al final de cuántas interfaces se necesiten, de qué tráfico se está cursando para poder recomendar un router concreto. Es decir, para mí es muy difícil daros una recomendación, pero yo diría que miréis 3 o 4 fabricantes, 3 o 4 modelos de cada fabricante en función de lo mismo que haríais si desplegaseis ese router para IPv4 y simplemente tener el requisito de que, lógicamente, ese router soporte ahora también IPv6. Es lo único que hay que tener en cuenta, básicamente. Tengo otra pregunta de Álvaro Quiroga. ¿Conoce cuál es el estado actual de implementación en operadores de América Latina? Bueno, pues básicamente lo que está ocurriendo es que la mayoría de los grandes carriers que llegan a Latinoamérica, puedo hablar de lo que son las redes de Telefónica, de Telecom Italia, de Global Crossing, NTT está empezando a llegar, ya tienen soporte IPv6. Sin embargo, en los casos de redes nacionales, ese soporte todavía no está tan avanzado. Es decir, es difícil decir, salvo que estuviésemos viendo el caso de un país concreto, cuál es la situación, ¿no? Pero en general yo creo que no es tan diferente de lo que ocurre en otras partes del mundo. Es decir, en Europa la situación es muy parecida. La mayoría de los, o casi todos los grandes carriers tienen soporte IPv6. Yo diría que hoy en el mundo el 99,9% de los grandes carriers, de los Tier 1s, tienen soporte IPv6. El problema aparece cuando vamos a carriers nacionales que no siempre están preparados y, por supuesto, casi nadie está preparado en la última milla precisamente por el problema que comentábamos antes del reemplazo, de la necesidad de sustituir los TPS, los equipos del usuario final, sobre todo usuario residencial. Es también importante darse cuenta que estos TPS de usuario residencial, lo que yo creo que va a ir pasando, y de hecho está ocurriendo ya en algunos países, es que como ya hay bastantes modelos de CPS con soporte IPv6, obviamente no es comparable el número de productos al que hay con IPv4, pero ya empieza a haber suficientes modelos como para poder hacer una selección basándonos en características y precio, es decir, hay competencia ya en el mercado. Ello implica que si yo soy un operador y voy a hacer una nueva compra de CPS, lo que primero tengo que pensar es, aunque todavía no tenga despliegue en mi red de IPv6, tengo que asegurarme de que las nuevas compras de CPS tengan soporte IPv6, porque a lo mejor esos nuevos usuarios que ya les entrego un CPE dentro de 4 o 5 meses, ya les dejo el CPE preparado. Y solamente los usuarios antiguos voy a aprovechar la oportunidad de renovaciones, por ejemplo, tecnológicas para actualizarles el CPE. Por ejemplo, un usuario que hoy en día tiene una DSL de 1 megabit y mañana quiere darle servicio de IPTV con un nuevo set-top box o con un CPE que soporta 20, 30, 40 o 50 megabits. Entonces voy a aprovechar esa oportunidad de renovar el CPE y asegurarme de que también tenga soporte IPv6. Es decir, es absolutamente o está absolutamente fuera de lugar pensar que casi ningún ISP vaya a hacer una renovación de todo el parque de CPEs de una sola vez, ¿no? Es algo totalmente fuera de lugar. Valerio preguntaba de SIGRD. Bueno, yo he comentado antes un poco SIGRD. SIGRD, yo creo que el problema que tiene, entre comillas, es que está siendo muy empujado por Cisco. Pero SIGRD tiene un inconveniente importante y es que ahora mismo oficialmente solo está soportado por Cisco y a mí no me gusta nunca atarme a un solo fabricante. Yo creo que hay que tener en la mano opciones. Por otro lado,
Los CPEs con soporte SIGRD prácticamente no los hay hoy en día, es decir, que realmente es un problema de dos lados, por un lado los CPEs y por otro lado el problema de los gateways SIGRD que hay que desplegar en la red, y además es absurdo pensar que si yo puedo reemplazar los CPEs, entonces, ¿para qué voy a instalar gateways cuando a lo mejor podría desplegar doble pila desde el primer momento? Es decir, me parece una fase intermedia que en la mayoría de los casos no hace falta, y de hecho hemos hecho despliegue en varios operadores. Ahora mismo estamos haciendo despliegue, por ejemplo, en Andorra, y el operador ha decidido que no tiene ningún sentido, en principio, hacer una fase intermedia, ¿no? Es decir, si hay que reemplazar el CPE, voy directamente a doble pila o utilizo mecanismos de transición como L2TP, que no necesito reemplazar los CPEs dos veces o poner un CPE ahora para SIGRD que me soporte doble pila, y además pongo los gateways SIGRD cuando los puedo evitar porque puedo poner directamente softwires, ¿no? L2TP. Eso es una pregunta. Harold preguntaba de las direcciones IPv6. No entiendo muy bien cuál es la pregunta. ¿Cuál es el problema de las direcciones IPv6, Harold? Metodología de planeación de direcciones. Bueno, esto es... Entiendo que te refieres al plan de numeración, el plan de direccionamiento. Esto es algo muy específico de cada red. Es muy difícil hacer un plan de direcciones como recomendación. Hay algunos documentos públicos, creo que incluso hay alguna recomendación en IETF, pero realmente son documentos informativos, no son documentos que haya que seguir al pie de la letra. Realmente el plan de numeración depende mucho de un conocimiento profundo de la red en la que estemos hablando. Es decir, me es prácticamente imposible haceros una buena recomendación sin conocer una red. Podríamos hablar de intentar seguir el plan de numeración que se utiliza con IPv4, pero claro, siempre y cuando haya sido un plan de numeración eficaz, es decir, no siempre va a ser así y eso es importante tenerlo en cuenta. Tengo aquí otra pregunta, a ver, de Álvaro Quiroga. En el caso de redes académicas están conformadas por varias instituciones, ¿se debería solicitar un pool para la red, un pool por institución? Bueno, eso hay que entender cómo van las redes académicas porque puede depender de cada caso. Yo os puedo hablar de que desde el ACNIC hay una política de direcciones independientes del proveedor, lo que se llama PI, Provider Independent, o bloques portables, no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre en el ACNIC, y en esta política precisamente se indica que cualquier institución que tenga determinados requerimientos obviamente puede tener también esos mismos requerimientos para una red IPv6 y por tanto recibir un prefijo directo del ACNIC. Desde luego, la situación hoy en día es que, dado que para multihoming es prácticamente indispensable tener direcciones independientes del proveedor, la mejor fórmula es acudir directamente al ACNIC para tener el prefijo propio. Y en ese caso, si varias instituciones tienen multihoming cada una de esas instituciones, obviamente necesitan un prefijo independiente cada una de ellas. Ahora, si estamos hablando de varias instituciones que tienen multihoming, pero como grupo de instituciones, entiendo que se podría utilizar un solo prefijo para todas esas instituciones, porque el multihoming lo haría solamente, digamos, la cabecera de esas instituciones, ¿no? No sé si con eso he contestado también a la pregunta de Álvaro Quiroga. Por otro lado, tengo otra pregunta de Valerio, que dice, CPEs 2Wire tienen soporte SIGRD. Bueno, no lo conocía, pero efectivamente si los modelos de 2Wire tienen soporte SIGRD me parece una buena alternativa, pero insisto que implica también que tienes que desplegar en tu red no solamente esos nuevos CPEs, sino también lo que se llaman pasarelas o gateways SIGRD, y hay que tener en cuenta cuánto supone tener ese soporte en toda la red. A lo mejor resulta que el coste de SIGRD es equiparable o muy cercano al coste, por ejemplo, de desplegar nuevos BRAS o de actualizar los BRAS para que tengan soporte dual stack. Es decir, esto es algo que hay que ver con un estudio muy profundo de cada red. No puedo dar una determinación global para todos los casos. ¿Alguna pregunta más? Sí, Jordi habla, Valerio Torres. Sí, Valerio, cuéntame.
sobre ese tema de 6RD. Sí, aquí la pregunta iba más sobre, me queda claro que 6RD es un esquema de transición. La pregunta era más si tú habías visto 6RD implementado con algún service provider grande. Sí, que hay creo un service que si provider bien en Francia, que de hecho creo que es el único que por el momento tiene soporte, por lo menos anunciado, de 6RD, se llama Free, y es de hecho podéis encontrar presentaciones de la red de Free en diferentes partes de Internet. Creo que hay bastantes presentaciones públicas, y Free tiene unos 5 millones de usuarios. En un principio utilizó 6RD, pero creo que ahora mismo ya está haciendo soporte doble pila nativo. Creo que los usuarios con 6RD son solamente unos 498.000 por los que he visto en una presentación la semana pasada en París. ¿Ok? Lo que ocurre es que Free tenía una problemática por la cual se ve obligado a utilizar 6RD. Free podía haber utilizado 624, pero prefirió desarrollar su propio protocolo, y de hecho inicialmente 6RD es un protocolo desarrollado por Free. Entonces la problemática de Free es que ellos dependían de una red que no era de ellos, sino que era de France Telecom, y France Telecom no soportaba desplegar mecanismos de transición mejores que 624, y Free prefirió no arriesgarse a desplegar sus propios relés 624, que hubiese sido una alternativa. Entonces, por eso se desarrolló 6RD, y la historia básicamente es que Free intentó convencer a IETF durante muchos años de que 6RD era un protocolo bueno. La verdad es que no le hicimos mucho caso, no aceptamos ese protocolo como bueno, pero llegó un cliente de Free, concretamente Mark Tomsley, que es uno de los autores de la versión actual de 6RD, del RFC, y Mark Tomsley es una persona que trabaja en Cisco y que era cliente de Free. Entonces Mark Tomsley apostó por sacar adelante este protocolo, convenció dentro de Cisco, y por eso realmente tuvo ese impacto, y ha tenido un impacto en estandarización, porque sabéis que muchas veces, nos guste o no, los grandes fabricantes al final cuentan a la hora de estandarizar los protocolos, ¿no? Porque suman muchos digamos, entre comillas, votos, porque en IETF no son votos, es que no haya objeción, pero bueno, esa es la realidad. Es decir, yo creo que en la mayoría de los casos 6RD es un paso intermedio innecesario, y puede ser tan fácil y tan asequible hacer una doble pila o utilizar otros mecanismos de transición que bajo mi punto de vista son mejores que 6RD, que ir a un paso intermedio con unos gateways que luego no vas a necesitar. Es decir, no es que sea un equipo que quizás puedas aprovechar para otras funcionalidades, quizás no. Además hay un inconveniente con 6RD, y el inconveniente es que, dado que la recomendación es entregar a los usuarios finales, y yo desde luego así lo sigo recomendando por muchos motivos, un /48, para que tú puedas entregar un /48 a los usuarios finales con 6RD, tendrías que pedirle un /16 al ACNIC, y ahora mismo no sé si con la política actual lo podrías pedir. ¿Ok? Entonces esto es un inconveniente importante. Si no pides un /16 al ACNIC, o si no te lo entregan, vas a tener que limitarte a darle a los usuarios finales, pues quizás un /64, un /56 habría que verlo, pero aún así vas a tener que justificar al ACNIC un prefijo mucho mayor del que en realidad vas a necesitar. Con lo cual eso es una limitación importante, e insisto, no sé si tal como están las políticas actuales del ACNIC estaría soportada ese requisito. Creo que lo hemos discutido en alguna reunión, y que por el momento no tendrías un buen soporte, y te verías limitado a tener prácticamente un /64 con cada usuario final. Y eso es un inconveniente importante, porque si tú le entregas un /64 a cada usuario final, implica que ese usuario no puede fragmentar su red, no puede segmentar su red. Con lo cual, dudo que sea admisible que un usuario final solamente pueda tener una subred, porque hoy en día incluso los routers más baratos ya permiten que yo tenga, por ejemplo, una red wireless, un SSID para la red mía de mi casa, y otro SSID que requiere otro /64 para la red de los invitados que están en mi casa durante 2 horas, porque yo no les quiero dar acceso a mi red privada, lógicamente. Entonces esto es un inconveniente muy importante de 6RD en este momento. Mientras no se resuelvan las políticas para apoyarlo, creo que es difícil, y creo que en la mayoría de las regiones estas políticas no están avanzando como para facilitar esto. No sé si a lo mejor Arturo puede
Corregirme en el caso de que esté equivocado, pero creo que sería difícil conseguir un /16 con las políticas actuales. Otra pregunta es si LACNIC está asignando con facilidad solicitudes del pool IPv6. Creo que en 24 horas, es decir, si está justificado no tiene por qué haber ningún inconveniente. Y ya no me refiero solamente a un /48 para un sitio final, sino incluso un /32, un /24, es decir, lo que se justifique como necesario está garantizado. Realmente es muy sencillo hacer una petición a los hostmasters de LACNIC para recibir esas direcciones necesarias, ¿no? Creo que eso está perfectamente probado, que es un mecanismo que está funcionando y día a día. Creo que no hay ningún inconveniente. Hay otra ¿sí? Hay otra pregunta que tengo de la Universidad de San Buenaventura de Cali. ¿Sobre qué otros protocolos se comprime el protocolo? Bueno, pues el protocolo más habitual suele ser el protocolo 41, que es IPv6 encapsulado en IPv4, es decir, se antepone una cabecera IPv4 a la cabecera IPv6. El otro protocolo que mencionaba es sobre UDP. UDP se utiliza tanto para Teredo como, por ejemplo, para Softwires, que es L2TP. Y hay algunos otros tipos de encapsulados, como por ejemplo GRE, pero estos son básicamente los más habituales. Una pregunta más es de José Luis Quiroz. ¿Sabes si los ISPs en Latinoamérica están preparados para dar soporte a sus clientes de servicio de Internet? Entiendo que se refiere lógicamente a IPv6. Bueno, pues sé que ya en algunos países, por ejemplo en Chile, recuerdo que hay algún ISP que ya está dando servicio de IPv6, pero realmente es difícil generalizar. Tampoco es una situación muy diferente en Latinoamérica de en otros países. Sí que hay excepciones de varios países con varios ISPs. Por ejemplo, como mencionábamos hace un momento el caso de Francia, de Free, pero hay muchos ISPs, incluso en España, que están empezando a dar soporte o por lo menos a hacer pilotos con usuarios ya reales. En Norteamérica hay un piloto bastante importante por parte de varios operadores. Tendríamos que preguntar concretamente de qué país hablamos y hacer una pequeña investigación. No sé si LACNIC a lo mejor tiene una encuesta más detallada de esto, quizás en el portal IPv6 de LACNIC hay información de ello, no recuerdo ahora mismo. ¿Alguna pregunta adicional? Arturo, no sé si queréis que sigamos un poco, si surgen preguntas o un poco depende de vosotros. Quizás un par de preguntas más. Correcto. A ver si surgen. Por vuestra parte, Arturo o Carlos, ¿alguna pregunta? No, creo que han preguntado bastante, todas las preguntas que nosotros podríamos tener las han hecho. No sé yo si creo que básicamente, como primera experiencia, yo creo que ha sido muy positivo. No sé qué os parece a vosotros. Realmente al principio parecía que no había interacción, pero han empezado a surgir preguntas y bien, hemos cubierto el tiempo objetivo, que era aproximadamente 1 hora, y yo creo que hemos hablado de la mayoría de los temas. Yo estoy intentando pensar si me he dejado algo, pero creo que no. Creo que lo más importante, por lo menos de una forma general, viendo todos los procesos posibles de transición y qué es lo que va a ocurrir y experiencias que tenemos con despliegues en diferentes partes del mundo, creo que está más o menos todo cubierto. Sí, bueno, si no hay preguntas más, voy a poner aquí una dirección de correo electrónico donde nos gustaría que nos hagan llegar sus comentarios sobre el seminario, qué les parece, qué temas les gustaría que tratáramos en el futuro, qué cosas les gustaría que cambiáramos un poco. Como mencionaba al principio, este es el primero, entonces tenemos bastante campo para mejora, entonces nos gustaría saber su opinión. Creo que hay otra pregunta en el chat. No es pregunta. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Jordi por tu tiempo, por haber compartido con nosotros pues tu conocimiento sobre mecanismos de transición a IPv6. También vamos a poner el video disponible pronto para que la gente lo pueda acceder en forma en demanda. Y bueno, vamos a continuar con estos seminarios en el futuro y bueno, trataremos de mejorar un poco los mecanismos de cómo pueden entrar al sistema y cómo podemos hacerlo
más abierto para que pueda entrar más gente, porque hubo mucha gente que no pudo entrar porque hubo una sobredemanda de puestos. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Entonces, muchas gracias, Jordi, y muchas gracias a todos. Perfecto, he publicado ahí en el chat, he puesto la URL de SixDeploy, donde sabéis que hay tutoriales tanto en castellano como en inglés, desde IPv6 básico hasta todo el tema de transición, y creo que os puede ser útil. Y luego tenemos también un libro que también ha participado ISOC Argentina y autores de Argentina y de participantes de SysDeploy, que es IPv6 para todos. Si buscáis IPv6 para todos.pdf con Google lo podéis encontrar y descargar. Creo que ahí incluye bastantes de los temas de los que hemos hablado, no todos, pero algunos con detalle de despliegue de IPv6 en redes tanto SOHO como de operadores, como redes académicas, etcétera. Yo creo que son enlaces que pueden ser muy útiles. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos pronto en otra sesión más. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.